Buenas noches, bienvenidos a Entrevista CMI, espacio de nuestro director Yamid Amad. En los últimos días se ha generado una polémica por una vaca que se está recaudando en el departamento de Antioquia para avanzar en la construcción de vías de cuarta generación en ese departamento. Esto ha generado una discusión entre el gobernador de Antioquia, el presidente de la República y el ministro de Transporte, quien está a cargo de esa cartera, William Camargo. El último es uno de nuestros invitados de esta noche. Ministro, muchas gracias por aceptar esta invitación. Laura, muchas gracias y un saludo a todos los televidentes de CMI. Ministro, hablemos precisamente de esta vaca que se recauda en el departamento de Antioquia para las vías 4G. ¿Qué ha pasado entre Gobierno Nacional y Gobernación Departamental para que esta discusión se haya generado? Bueno, digamos que yo me pierdo un poco en la línea de tiempo porque en su momento, cuando estábamos en Empalme, inclusive desde la reunión de Cámara Colombiana de Infraestructura, con el gobernador Gaviria habíamos acordado que íbamos a buscar de manera conjunta con la gobernación fuentes concurrentes, es decir, sumar recursos, nación, gobierno departamental para completar las obras que hacían falta inicialmente de Túnel del Toyo y obviamente el tema de las obras de vías 4G. Esa conversación quedó abierta y cuando llega el gobernador, lo primero que nos envía es una carta solicitando que les entreguemos las vías de la nación que está en el departamento de Antioquia. Y a renglón seguido, unas semanas después, sale esta figura de la vaca, algo que en la práctica, cuando lo vemos en términos de la cantidad de recursos que demandan las obras que hacen falta en Antioquia, suma alrededor de 1.7 billones de pesos y pues que obviamente demanda un esfuerzo importante, en el que nosotros deseamos que les vaya muy bien, pero consideramos que desde la nación siempre ha habido el espacio para discutir y revisar los mecanismos que históricamente hemos utilizado para proveer la infraestructura y los bienes públicos, valorización, regalías, temas de obras por impuestos y obviamente vigencias futuras nación, departamento. Pero ministro, los cerca de 3.000 millones que se han recaudado hasta el momento en esa vaca, ¿pueden usarse en los proyectos de cuarta generación, que de hecho muchos de ellos están dirigenciados por parte del Ministerio de Transporte? Pues digamos que los contratos tienen unas reglas de operación para la suma de recursos de otras entidades. Cuando son iniciativas privadas es bastante complejo porque literalmente no podría haber recursos públicos, pero cuando lo vemos en términos de la cuantía, que parece importante, pues 3.000 millones de pesos no es una cifra menor, no se compara con la realidad de las necesidades de las obras que están pendientes. Hablamos de 1.7 billones de pesos, sobre los cuales nosotros esperaríamos una conversación sincera y franca sobre la real necesidad de recursos y pues digamos no acudir, de alguna manera no consideramos que estas figuras puedan suplir la necesidad de recursos que tenemos. Yo creo que hay mecanismos más expeditos desde la nación que nosotros hemos puesto sobre la mesa, no solamente con Antioquia, para que completemos la infraestructura que hace falta, no solamente en el tema de transporte y vías, sino también en otros servicios que el Estado debe proveer, otro tipo de bienes básicos que necesitamos, acueductos, alcantarillados, temas de energía, temas de salud, entre otros. ¿Pero qué ha pasado con esas vías de cuarta generación, ministro? Ha sido una discusión que durante estos últimos meses se ha tenido entre gobernación de ese departamento y el gobierno nacional. Pues digamos que la evidencia es contundente y es dura, puede que a algunos no les guste la información que nosotros pusimos de presente, pero lo que sí es claro es que de la inversión que se ha hecho en 4G en los últimos 7, 8 años, Antioquia ha concentrado alrededor de 20 billones de pesos. Le sigue Cundinamarca con 10.3 billones de pesos, Santander con alrededor de 7.1 billón de pesos y hay por debajo de 1 billón de pesos apartamentos como Huila, Putumayo, Sucre, Meta, San Andrés y Providencia, Guajira, Caquetá, Amazonas, Arauca, Pichada, Guaviare, Baupés, Guainía, entre otros. Y esa discusión no es menor porque es justamente la forma como el gobierno nacional busca distribuir de mejor manera los recursos para que todos los colombianos, indistintamente de su localización geográfica, tengan acceso en términos de oferta de infraestructura a los recursos del Estado. Una tarea importante del Estado es justamente la redistribución de la riqueza que en el Estado se genera y la asignación de partidas para que los proyectos de infraestructura y construcción de bienes públicos se pueda proveer en todo el territorio. Eso es justicia espacial, es tratar de que todos tengan acceso a las ventajas
de hacer parte, digamos, de una nación que debe buscar cubrir con la comprensión de esa dispersión geográfica la mejor forma para que las inversiones alcancen para todos. Y creo que en esto lo que estamos invitando es a que la reflexión sea un poco diferente y que utilicemos mecanismos como la valorización que nos podrían ayudar a recaudar esa riqueza que ya se ha generado y a llevarla a zonas donde históricamente no ha tenido inversión el Estado de manera importante. Mire, ministro, coincidencialmente el tema de la vaca surge después de las declaraciones del presidente Gustavo Petro, cuando dice que las vigencias futuras se van a destinar dependiendo del avance de las obras. ¿Ustedes ya tienen un acto administrativo para tomar esta decisión o no necesitan de un acto administrativo? Esto no requiere un acto administrativo porque en últimas es una conversación que se tiene que ambientar con concesionarios y que podría en algunos casos sugerir la modificación de un CONFIS y un COMPES. Esto en el pasado ya se ha hecho. En la práctica, la distribución de vigencias futuras es una tarea que el Estado desarrolla para financiar proyectos de infraestructura de diferentes sectores, no solamente del sector transporte, del sector salud, del sector de vivienda y saneamiento básico. Entonces, la invitación que ha hecho el presidente, porque la evidencia es palmaria y nos golpea en la cara, es que los bienes públicos se han concentrado principalmente en transporte e infraestructura y hemos dejado atrás aspectos tan importantes como saneamiento básico, alcantarillado, plantas de tratamiento y la provisión también de servicios de salud en diferentes zonas del país, y se suma a ello la limitación que hemos tenido en agenciar, por ejemplo, temas asociados a distritos de riego y a generación de capacidades en vías terciarias en zonas que históricamente han sido víctimas del conflicto y que tenemos una tarea como Estado para restablecerles sus derechos y garantizar acceso a lo que denominamos la agencia propia, y es que las comunidades, a partir de su esfuerzo y con la provisión de tierras y bienes básicos como infraestructura vial, como acceso a posibilidades de distritos de riego, puedan generar proyectos productivos y salir adelante como otras zonas del país que han tenido más inversión del Estado lo han hecho en el pasado. Y sí, ministro, si desde 2017 hasta 2023 Antioquia ha recibido una inversión de 16.8 billones de pesos para solo el sector transporte, ¿cuál es el avance de estas obras? ¿Hay un real avance, especialmente en las que se toca, como el túnel de Toyo? Sí, digamos que el túnel del Toyo tiene una configuración de inversión entre la nación y el departamento. Las obras a cargo de la nación están avanzando en el 79-80%, las de la gobernación están como en el 48-49%. Aún hacen falta recursos importantes para completar el túnel. Esta es una obra que está por entre el orden de 4.5 a 5 billones, incluyendo algunos componentes de operación y mantenimiento, y que obviamente demanda un recurso importante que todavía está pendiente de cerrar. Y a eso se suma el componente de vías concesionadas, que en el total de inversión para Antioquia están sumando 20 billones de pesos. Ahí no estamos incorporando los sistemas masivos ni los aeropuertos, y creo que es una discusión importante porque en la práctica estamos hablando de 1.7 billones de pesos adicionales que estamos invitando a consolidar de manera conjunta para cerrar esa brecha presupuestal, pero que no puede desconocer las necesidades de otros departamentos y regiones del país que no han tenido esa generosidad en la inversión histórica del Estado. Sí, mire, ministro, la meta de recaudo de esa vaca es 1 billón de pesos. De recaudar los suficientes recursos, como lo está haciendo en este momento la Gobernación de Antioquia, ¿el Ministerio de Transporte o el Gobierno Nacional está dispuesto a aceptar esos recursos para los proyectos? Es decir, a sentarse con la Gobernación, mirar cuántos recursos se pudieron tomar y aplicarlos en los proyectos 4G. Digamos que nosotros lo que tenemos claro es que la concurrencia de recursos debe obviamente verificar que la utilización y origen de los mismos tenga un origen legal. Eso es algo que obviamente deberá verificarse por parte de la Gobernación. Nos parece que es una idea que desconoce los mecanismos que el Estado ya ha habilitado para provisión de infraestructura y no desestima que nosotros apliquemos instrumentos como la valorización. Y ahí lo que estamos haciendo es un ejercicio en el que seguimos con la conversación abierta con Antioquia. Quisiéramos tener un mejor ambiente de conciliación de las diferencias en cuanto a la forma de proveer los recursos, pero somos respetuosos de la autonomía de los departamentos para conseguir los recursos que demandan las obras que necesitamos, y mucho más cuando la inversión realmente en Antioquia ha sido importante y eso genera un impacto en aumento de riqueza de seguramente ciudadanos que quieran aportarle a la vaca. Bienvenidos, desde el punto de vista nuestro no riñe ese ejercicio con lo que
necesitamos para proveer recursos desde que el origen sea legal, pero sí insistimos en que hay mecanismos que el Estado ha venido probando, inclusive la misma gobernación de Antioquia, con la valorización que en su momento se la planteamos al gobernador para que la pudiéramos desarrollar y que desafortunadamente entenderíamos que en el empalme no le fue informada al gobernador Roldán, pero nosotros la reiteramos en las comunicaciones que le enviamos, porque allí hay que sumar un esfuerzo que también está pendiente. Allí tuvimos nosotros la recepción de un peaje en Niquía, que estaba a cargo de la gobernación, se le entregó a la ANI y ya generó un laudo y un tribunal con el concesionario por alrededor de 80.000 millones de pesos, que hace parte de una demanda que tuvimos nosotros que suplir como nación por un peaje que nos entregaron sin operación en Antioquia. Pero ministro, mire, usted que ha sido el encargado de revisar el avance de los proyectos en los distintos departamentos del país, ¿Antioquia sí ha cumplido con esa parte? Digamos que en el balance hay corredores de cuarta generación que están en avances del 75, 40, otros en el 99. En promedio estamos con el 72%. Allí lo que se ha evidenciado es un tema asociado a afectaciones de procesos constructivos. Es un ejercicio que obviamente la nación está controlando en los contratos de concesión y los contratos de envías a su cargo. Y en el caso de la gobernación sabemos que también han tenido algunas dificultades con el avance de las obras. Y pues lo que esperamos es, por un lado, un acuerdo frente a cómo se cierra esa brecha presupuestal y obviamente que los compromisos de los contratistas se honren y se cumplan. Y habitualmente la disposición de presupuesto de desembolso en los contratos se da sobre avance de obras o sobre unidades funcionales terminadas. Así funcionan los contratos y así funcionan en Bogotá, en Cundinamarca, en Antioquia y en la Nación. Pues ministro, muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Gracias por continuar con nosotros. Nuestro segundo invitado de esta noche es el secretario de Hacienda del Departamento de Antioquia, Eugenio Prieto. Secretario, gracias por acompañarnos. Luisa, un saludo muy cordial para ti y un abrazo para todos los televidentes. Secretario, ¿cómo va la vaca? La meta es 1 billón de pesos y hasta ahora solo van 3.000 millones de pesos. ¿Cree usted que van a lograr este recaudo? Bueno, va muy bien. Lo más importante es que se ha despertado ese sentimiento natural de solidaridad de los antioqueños y de los colombianos y que se está ejerciendo un ejercicio de socialización y de conciencia de la importancia de estas obras no solo para Antioquia sino para Colombia, porque son necesarias para la competitividad del país, no solo las vías que conducen al mar de Antioquia, sino ese túnel del Boquerón del Toyo y las llamadas autopistas 4G o la cuarta generación de concesiones viales en Colombia. Secretario, mire, no es solo la meta, sino los métodos que han utilizado para el recaudo. Ustedes han recibido varias críticas por parte principalmente del presidente de la República, Gustavo Petro, sobre la legalidad de esos recursos. ¿Cuáles son las medidas que ustedes han implementado para que estos recursos, además de ser legales, se puedan aplicar en ese tipo de proyectos? Constitucional y legalmente es válida el recibir como ente territorial esa donación. Además, en nuestro estatuto presupuestal, estatuto orgánico presupuestal, está contemplado el poder recibir donaciones como parte de los recursos de capital. Se ha hecho en muchas partes. Eso lo inició el profesor Antanas Mocus y lo demostró desde hace mucho tiempo que era válido, pero además el propio presidente Petro lo hizo en Bogotá. Están los decretos donde él convocaba la solidaridad de la gente hablando de los aportes voluntarios. Y sin duda alguna, aquí en el ejercicio, en el departamento de Antioquia, la solidaridad, reitero, es uno de esos valores naturales. Lo mismo en Colombia, porque hemos recibido recursos de aportes de todas partes del país, de Antioquia, de Bogotá, del Atlántico, del Valle, en fin. Ha habido un ejercicio solidario muy bonito alrededor del tema. Reitero, aquí lo más importante es ser conscientes de la necesidad de culminar esas obras, no solo para Antioquia, sino para Colombia. Secretario, en uno de los trinos del presidente de la República, el más reciente, de hecho, él, además de tirar algunas pullas a la gobernación departamental o a los líderes políticos, lo llama él, del departamento, también aseguró que el gobierno nacional ha girado 1.1 billones de pesos para ese proyecto de túnel de Toyo. ¿Qué ha pasado con esos recursos y por qué se hace necesaria una vaca? Es muy importante hacer claridad frente al tema de los recursos. Este no es una obra que se haya comenzado en este gobierno, ni siquiera en el gobierno anterior.
Estamos hablando de la cuarta generación de concesiones viales del país, que comienza en el 2013 con un documento COMPES que permite modificar o recoger las debilidades y los problemas que traían la primera, segunda y tercera generación de concesiones viales. Hay un mapa de Colombia donde le hicimos una lupa al departamento de Antioquia, y en esa primera generación de concesiones viales que está entre 1993 y el 2011-2012, las concesiones viales no pasan por Antioquia. Por eso es que esta cuarta generación de concesiones viales era muy importante que cruzara por Antioquia para integrar esas tres anteriores generaciones de concesiones viales e integrar el Pacífico con el Atlántico y los centros de producción del país. Estamos hablando de un problema de competitividad. Las concesiones viales comenzaron precisamente para buscar disminuir las distancias del centro del país, de Bogotá, del Risaralda, del eje cafetero, hacia los principales puertos de este país. Son 300 kilómetros que se van a economizar. Se van a disminuir los costos del transporte de carga, que es lo que hace más ineficiente a este país, hablando en el indicador de competitividad. Es necesario terminar el túnel del Boquerón del Toyo para lograr llegar al mar, pero fundamentalmente entonces hay que comprender qué se hizo con esta obra, Luisa. El gobierno de Medellín, el gobierno de Antioquia acordaron con el gobierno nacional sacar ese tramo que se puede hacer por obra pública, donde Medellín y Antioquia han aportado 3 billones de pesos y los otros 2 billones de pesos debía aportarlos el gobierno nacional. Se ha venido ejecutando la obra. El tramo del gobierno de Antioquia y de Medellín va en una ejecución del 91%, que ustedes lo pueden verificar y puede verificarlo el mismo Ministerio de Transporte. Ahí tenemos unas diferencias con ellos. Y el tramo del gobierno nacional, que son 19.5 kilómetros, la Invías decidió intervenir 12 kilómetros y faltan 7.5 kilómetros que tienen un trayecto con 3 túneles de más o menos 900 metros, unos 6 puentes y 6 kilómetros a cielo abierto. Lo que estamos diciendo es que si no tomamos decisiones ya sobre esos 7.5 kilómetros, pues obviamente vamos a tener un problema muy grande. Vamos a terminar el túnel y vamos a llegar a la nada. Es decir, vamos a tener el elefante blanco más grande de América Latina, el túnel más grande de América Latina, el elefante blanco más grande de América Latina. Por eso es que estamos diciendo, pongámonos de acuerdo. Si usted mira esos trinos de los que está hablando el señor presidente de la República, también hubo un trino, creo que fue antier, donde él hace un reconocimiento de esos 650.000 millones de pesos que los deben adicionar del presupuesto nacional. Lo que estamos diciendo es que los adiciones, y eso tiene que ver con un tema de la materialización del riesgo geológico en ese tramo que les corresponde a ellos y que también asumió Antioquia. En esa parte que le corresponde al departamento de Antioquia ya ha venido haciendo la inversión sobre eso que él llama unos sobrecostos, que no son sobrecostos, sino precisamente unos mayores valores de la obra por esa materialización del riesgo geológico. Pero mire, secretario, ¿por qué el Ministerio de Transporte asegura que en los tramos que le corresponden a las autoridades locales y departamentales solo hay un avance del 48%? Usted me habla del 91%. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia nos vamos a tener que sentar a mirarla porque no nos cuadra. Y aquí están los números y están las cifras para verificar. Está la inversión peso a peso, documento a documento, y le pueden hacer todo el seguimiento y toda la trazabilidad que se requiere. Pero es que para eso hay que conversar, para eso hay que dialogar. Este problema no lo vamos a poder solucionar vía medios de comunicación y vía Twitter. Este tema tenemos que sentarnos a conciliar. Reitero que esta obra a pesos de hoy va más o menos en 5 billones de pesos y a todos nos ha tocado ir aportando un poco más, sobre todo al departamento de Antioquia. Y ahora lo que estamos diciendo al gobierno nacional es que aporte los 650.000 pesos adicionales que le corresponden en su presupuesto. No estamos diciendo nada más, pero que además ejecute ese tramo de la obra que le corresponde, porque por ejemplo, hace unos 15 o 20 días nos reunimos con el gobernador y con el equipo de gobierno, con la gente del Banco Interamericano de Desarrollo y con la gente de Puerto Antioquia. Puerto Antioquia entra en operaciones, según nos dijeron, el primer trimestre del 2025. Primer trimestre del 2025 está a la vuelta de la esquina. Ellos van a pasar de barcos de 2.500 toneladas de carga a más o menos 15.000 toneladas de carga. Eso ya comienza a mostrar la dinámica que va a coger esta ruta
que va a integrar, entre otras cosas, el Pacífico con el Atlántico a través de Buenaventura y Urabá. Son 700 kilómetros de estas vías 4G que integran no Antioquia, sino que desde Antioquia están integrando todas esas anteriores concesiones viales y están integrando a Colombia. Podemos tener diferencias, seguramente resolvámoslas, estamos con toda la disposición de hacerlos, ahí están los números, están los documentos, están los contratos, pero sobre todo está la ejecución en el sitio, que es totalmente verificable. Sí, secretario, tal vez no me cuadran algunas cifras, pero de pronto fue un problema de claridad o fue un problema mío. Mire, usted me dice que para los 7.5 kilómetros que faltan del tramo que le corresponde al gobierno nacional, hacen falta un poco más de 600.000 millones de pesos, pero la vaca o la meta de la vaca que ustedes lideran es de 1 billón de pesos. ¿Por qué? Porque hay otros tramos, es que está también el tema de Pacífico 1. En Pacífico 1 todavía tenemos unos problemas en el intercambio de Primavera, el kilómetro 2. Con la doble calzada. Recuerde que ahí tenemos una discusión con el Invías y con la concesión. Hay un tema ahí de 400 metros que no se ha resuelto. Hay un punto crítico en la Sinifaná, un falso túnel en el Líbano y un retorno de paso nivel. Ahí estamos hablando de 738.000 millones y 800.000 millones de Invías y de la ANI. Hay un tema en la conexión Pacífico con Bolombono y la vía al mar, que son como 200.000 millones de pesos. Hay un tema que tiene que ver con la SECA, el segundo tablero y las vías complementarias. Y este tramo 2 del túnel del Boquerón del Toyo. Nosotros hacemos un cálculo de más o menos con los 650.000 millones, unos 3.300.000 millones de pesos. Lo que estamos diciendo es, tenemos que buscar los recursos que nos permitan sacar adelante estas obras, porque es que si no, por ejemplo, en el trayecto de Primavera, que es hacia el suroeste, que va a conectar con las vías del Pacífico, ya está terminado el túnel, ya están terminadas las obras, y por un tramo de 400 metros llevamos esa obra sin poderla utilizar no solo los antioqueños, sino las personas que pueden pasar por acá del occidente del país hacia el Valle de la Urrá y hacia el Urabá, porque no hemos resuelto un problema de 400 metros entre el gobierno nacional y la concesión. Yo creo que hay una dificultad que no permite que esto suceda. Esas obras se van a ir deteriorando porque es como cuando usted se va de su casa 2 o 3 años y la deja sin que nadie la atienda. Se va volviendo llena de moho y se van perdiendo las obras. Lo que necesitamos ahora es que la obra se utilice para que pueda tener también el debido mantenimiento. Y ahí hay unas diferencias en esos recursos que tienen que enviar el gobierno nacional y los que tenemos que aportar nosotros los antioqueños. Y recuerda que aquí hay un tema diferente, un tema en la concesión que entra precisamente en esa cuarta generación de concesiones viales, y otro tema es la obra pública con la que se está haciendo la vía al mar en el acuerdo Nación, Departamento y Municipio o Distrito de Medellín. Mire, secretario, según cifras del Ministerio de Transporte, entre 2017 y 2023, Antioquia recibió una inversión por parte del gobierno nacional de más de 16 billones de pesos solo para el sector transporte, y ahí caben estos proyectos de los que usted está hablando. ¿Por qué se necesitan más recursos? ¿Han sido problemas entre la gobernación y el gobierno nacional, tal vez algunos desacuerdos, o surgieron en medio de la obra algunas complicaciones por las que se necesitan más recursos? Luisa, ya lo dije ahora, que el tema de los recursos adicionales tiene que ver con la materialización del riesgo geológico. Mira, recuerda lo que dije ahorita. Las primeras 3 generaciones de concesiones viales, por alguna razón, no pasaron por Antioquia. Algunos ingenieros aducían, y geólogos, que es por la geografía y la geología del departamento de Antioquia. Es decir, esta cuarta generación de concesiones tiene otros diseños técnicos, tiene más túneles, tiene más puentes, tiene otras posibilidades diferentes, y tú puedes recorrer en transporte de carga estas vías a 80 kilómetros por hora, pero adicionalmente tiene más dobles calzadas. Aquí hay un problema, es de que si se retrasan las vías en las que estamos hoy en el departamento de Antioquia, ese no es un problema que afecte solo a Antioquia. Si se frenan las vías de la cuarta generación de concesiones viales en Antioquia, no le están frenando el desarrollo a Antioquia, le están frenando el desarrollo al país. Yo soy respetuoso con el señor presidente y soy respetuoso con el gobierno nacional, pero a quien más le debería interesar que esas obras se terminen es al propio gobierno nacional, porque hoy Colombia necesita otro nivel de competitividad. No puede ser que Colombia quede en el puesto 100
186 entre 224 países en temas de indicador de competitividad y precisamente tiene que ver con el transporte de carga. Pues secretario, se nos agotó el tiempo, sin embargo, muchas gracias por acompañarnos esta noche y darnos estas claridades desde la Gobernación de Antioquia sobre las vías 4G. Con mucho gusto, un abrazo para todos los televidentes. Y a ustedes, queridos televidentes, los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1, CMI.